Bienvenidos a esta sesión en el arte y la ciencia de cómo llenar un cuestionario eficaz. Mi nombre es Gustavo Pizarro y soy el Gerente Nacional de Capacitación y Desarrollo para Seguros Monterrey, New York Life. Ahora, ¿por qué decimos que llenar un cuestionario es parte ciencia? Bueno, es ciencia porque técnicas se pueden aprender y estudiar. Son factuales y comprobables. Existen manuales que se pueden estudiar y revisar de una manera continua. Quiero decirte una cosa, en tu CDP vas a encontrar manuales de cómo llenar un cuestionario y necesitas revisar estos manuales de una manera continua. ¿Por qué decimos que es arte? Decimos que es arte porque igual que alguien puede aprender a dibujar y pintar un óleo, que en este caso sería la ciencia, solo el artista puede imprimirle su visión y su pasión. Entonces, tú tienes que darle tu personalidad y entusiasmo a este proceso para que sea hecho de una manera eficaz. Ahora acuérdate, un cuestionario no es un interrogatorio, lo que quiere decir que no importa dónde empiezas el cuestionario. Lo importante es que tengas la información necesaria para que tengas un claro entendimiento de qué es lo que tu cliente quiere lograr. En otras palabras, va a haber veces que vas a empezar en el medio, otras veces vas a empezar en el principio. Pero déjame repetirlo, dónde empiezas no es tan importante como obtener la información. Ahora, para enseñarte cómo usar un cuestionario, sí lo tengo que hacer de una manera ordenada. Entonces, empecemos con la primera parte, que es lo que se llama información general. Se dice que es información general porque esta es información que vas a necesitar en todo caso y no importa qué es lo que el cliente está tratando de lograr. Ahora, cuando tú vas a ver a una persona por la primera vez, hay información con la que ya debes de contar, especialmente si el prospecto es alguien que ha sido referido. Entonces, si ya tienes esa información, prellena el cuestionario con toda la información que ya tienes. De esa manera no estás perdiendo tiempo haciéndolo durante la entrevista. Acuérdate que tenemos un tiempo limitado para llenar este cuestionario. En esta área donde hablamos sobre los hijos, si tienen hijos y sabes que tienen hijos, consigue los nombres de antemano y siempre refírete a ellos por su nombre. Otras preguntas que normalmente deberíamos estar haciendo ¿es este el primer matrimonio para ambos? Si no es el único matrimonio, hay otros niños de otros matrimonios. ¿Piensan tener más hijos? Si piensan tener más hijos, más o menos ¿cuándo? En esta área de acá, que se refiere al sitio donde ellos residen en estos momentos, así estén comprando o rentando, siempre pregúntales, de todos los sitios que podrías haber escogido para vivir, ¿qué los hizo escoger este? De la manera que te responden y las razones que ellos tomaron para decidir dónde viven, te va a dar mucha información de cuáles son sus valores. ¿Es este su primer hogar? ¿Piensan adquirir o rentar algo diferente en el futuro? ¿Cuándo? Si decidieran vender, en el caso que están comprando su casa, ¿cuánto dinero recibirían? ¿Deben algo todavía? Si deben, ¿cuánto tiempo todavía les falta? Si hay plusvalía, felicítalos. Pregunta, ¿te acuerdas del día cuando mandaste tu primer pago? La mayoría de personas que están comprando su casa siempre se acuerdan del primer pago que hicieron. Pregúntales, ¿estabas asustado? La mayoría de nosotros que estamos comprando casa, sí estábamos asustados el primer cheque que tuvimos que mandar. Entonces, preguntemos, ¿te has dado cuenta que toda decisión que has tomado, que al final demostró ser buena para ti, siempre ha requerido un poco de sacrificio?
En esta sección de aquí, no preguntes si tienen un testamento. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que actualizaste tu testamento? Porque toda persona que fallece tiene un testamento. No hay manera de morir sin testamento. Cada uno sí tenemos que decidir si queremos el que el gobierno ha escrito por nosotros o el que nosotros queremos hacer para nuestra familia. ¿Sabes tú lo que dice el tuyo si es que has decidido usar el del gobierno? Porque tú como asesor necesitas saber cuáles son las leyes de sucesión en caso que alguien muere sin haber escrito su propio testamento. Entonces, si deciden hacer su propio testamento y la mayoría de padres que tienen niños pequeños van a decidir hacer su propio testamento, ¿cuál es la razón? Bueno, simplemente es porque si ellos no escriben su propio testamento, le están dejando a un juez que decida con quién y dónde sus hijos van a vivir. Y muchos padres de familia no les gusta la idea de dejar que un extraño haga esa decisión. Entonces, una vez que han decidido hacer su propio testamento, pregúntales, ¿a quién piensan nombrar como el guardián de Max y Nadia en este caso? La mayoría de papás y mamás tienen una idea con quién dejarían a sus hijos. Entonces, tenemos que ayudarlos a decidir algo. Si alguien les tocara su puerta esta noche y les dijera, ¿sabes qué? Ha habido una tragedia y tú has sido nombrado guardián de estos dos niños. Es ahora tu responsabilidad de criar, alimentar y darle una colegiatura a estos dos niños. Dime, ¿sería esto una carga financiera para ti? Y para la mayoría de las personas en la clase media, eso representaría una gran carga financiera. Entonces, nuestro trabajo es asegurarnos de que el guardián de estos niños solo tenga que preocuparse de darles amor y cariño, ya que nosotros vamos a ayudar a estos padres a proveer el soporte financiero. En esta sección de acá, que tiene que ver con dónde trabaja esta persona, lo que yo quiero saber en adición a todo lo que es factual, nombre de la compañía, etcétera, lo que más quiero saber es, ¿se ve esta persona trabajando para esta empresa, digamos, los próximos 5 años? Cómo responden a esta pregunta te va a dar una indicación de cómo se sienten respecto a su trabajo actual. Hay personas que se ven trabajando en una empresa por toda la vida, hay otras que no están muy contentas y piensan cambiar. Entonces, ¿por qué es importante esta información? Porque si ellos están en duda que van a permanecer con una empresa por largo tiempo, tiene sentido usar las prestaciones que en estos momentos tienen como parte de su cimiento financiero. Pero al mismo tiempo tenemos que dejar que el cliente escoja. Después de todo, es su plan, no el tuyo. En esta área de acá, simplemente realiza las preguntas necesarias para llenar esta sección. Ahora, normalmente, si has hecho un buen trabajo de establecer una relación de confianza con tu prospecto, no van a tener problemas en dándote esta información. En esta área del cuestionario, lo que hemos hecho, hemos listado una serie de preguntas que tú necesitas memorizar y están relacionadas con las metas financieras que la mayoría de nuestros prospectos en la clase media tienen. Y no son preguntas factuales, sino preguntas de sentimiento, que en muchos casos son más importantes que las preguntas factuales. Ahora, hay preguntas que no van a estar relacionadas al donde están los clientes en estos momentos.
y tienes que hacer las preguntas de una manera que no se convierta en un interrogatorio. Ahora, si la pregunta no es parte de la situación del cliente en estos momentos, no las preguntes. Todo comentario, opinión, información que el cliente te está proveyendo, que es importante, pero al mismo tiempo no cuadra con el cuestionario, escríbelo en las notas. Ahora, el proceso del ANF está diseñado para ayudar a nuestros clientes en los 3 ciclos de la vida que van a tener, que tiene que ver con protección, acumulación y retiro. Entonces, el cuestionario también está dividido de la misma manera. Lo único es que nunca vas a cubrir los 3 ciclos al mismo tiempo. Lo vas a hacer paso a paso y conforme va pasando el tiempo. Entonces, el análisis de necesidades de efectivo detallado ocupa el ciclo de protección. El análisis de necesidades de efectivo basado en ingresos también ocupa el ciclo de protección. La hoja de balanza económica ocupa el ciclo de acumulación y el análisis de acumulación de corto plazo, fondo de educación y análisis de retiro ocupan el ciclo de acumulación y retiro. Empieza basándote en el orden de prioridad de tu cliente. Ahora, lo que quiero demostrarte es cómo llenar el análisis de necesidades de efectivo detallado. Entonces, la técnica es que siempre escribe los nombres en esta área que te hemos proveído para que ellos sepan exactamente qué es lo que están haciendo y qué es lo que están decidiendo. Puedes decir, en esta columna vamos a poner las cantidades que tú, Enrique, quisieras que Dolores y tus hijos recibieran en caso que algo te sucede a ti. Y Dolores, en esta columna vamos a poner las cantidades que Enrique necesitaría en caso que algo te sucede a ti. ¿Ok? Ahora, empecemos a ver el análisis de necesidades de efectivo detallado. Las cantidades adecuadas para cubrir los gastos médicos y de hospital va a ser basado en el seguro que en estos momentos tienen, que va a ser el deductible más el coaseguro, es la cantidad necesaria para cubrir esos gastos. Gastos funerarios. ¿Tienen ellos conocimiento de lo que son estos gastos? Una persona que ha estado involucrada en arreglar gastos funerarios para alguien sí tiene una idea de cuánto cuesta. Ahora, si ellos responden que no, nunca lo han hecho, entonces sí necesitan tu ayuda y tú necesitas tener un conocimiento de cuáles son estos costos en la ciudad o el área donde tú vives. Honorarios y costos de verificación. Acuérdate, hacer un testamento es relativamente barato. Leer un testamento y traspasar bienes a los beneficiarios es lo que es caro. Entonces, tú necesitas contactar a notarios en tu área para que sepas cuáles son estos costos, ya que van a cambiar de acuerdo a la ciudad y en dónde es que vive el cliente. Impuestos sobre la renta. Si el cliente le devuelven dinero cuando hace su declaración fiscal, no necesita un fondo. De lo contrario, ¿cuánto pagan adicionalmente cuando hacen su declaración? Una vez que tienes todas estas cantidades, simplemente las añades y las pones en la columna correspondiente. Cuando hablamos de lo que deben, copia los pasivos ya declarados en la hoja de balance, así exista seguro o no. Y te voy a explicar más adelante por qué lo vas a hacer de esa manera. El fondo de emergencia. Ahora, la mayoría de expertos financieros recomiendan de 3 a 6 meses de ingresos como reservas. La mayoría de nuestros clientes en la clase media no lo tienen en vida. ¿Por qué es eso?
Bueno, es porque las tarjetas de crédito se han convertido en el fondo de emergencia para la mayoría de la clase media. Ahora, si tu cliente sí tiene un fondo de emergencia, copia esa cantidad en la sección de fondos disponibles. Acuérdate que seguros en existencia y fondos acumulados van a ser subtratados del total de las necesidades de efectivo más adelante. En esta sección, fondo para la hipoteca, copia la cantidad que deben, así exista seguro o no. Renta. Esta parte es muy subjetiva y necesitas tener una conversación de lo que tus clientes piensan es adecuado y qué es lo que quieren hacer por su familia. Cuidado de los hijos. Esta área también es muy subjetiva y con tu ayuda el cliente va a poder decidir por cuánto tiempo este fondo es necesario. Mi experiencia me dice, muy pocas personas o padres de familia ven la necesidad de tener un fondo para el cuidado de los niños cuando los niños ya son mayores de 18 años. Pero otra vez, ten una conversación. Piensa en tu propia situación. ¿Qué harías tú? Ahora, el fondo para el cuidado de los hijos es mucho más importante cuando la esposa no trabaja fuera del hogar, ya que la lógica nos dice que es el padre el que está proveyendo toda la manutención de este hogar. Entonces, un papá que no puede ir a trabajar todo el día y cuidar a sus hijos al mismo tiempo. ¿Qué haría él si la esposa falta? En esta área, fondo para la educación. Muchos padres con hijos pequeños en realidad no tienen la menor idea de qué tipo de universidad sus hijos van a querer asistir. Entonces, para poder ayudarlos en esta área, necesitamos hablar de cuáles son sus sueños, sus ideales para la educación de sus hijos. Y siempre ten en mano una copia de los costos actuales de las principales universidades en el país, que está disponible en el portal de asesores y el CDP. Ahora, el fondo siempre es el costo actual hoy día, no el costo futuro. Y la razón es porque el fondo va a ser invertido para el futuro si los papás mueren hoy día. Ahora, esto es la inversa si los estás ayudando a crear un fondo de educación como una meta de acumulación. En ese caso, sí tienes que hacer la solución basado en el costo futuro. En esta área, entonces, lo único que tenemos que hacer en estos momentos es sumar todas las cantidades deseadas y ponerlas en el subtotal. Después de la hoja del balance, prestaciones y seguros particulares individuales, añadimos todas estas cantidades y las sustraímos del subtotal para llegar al nuevo capital requerido. Ahora, si en estos momentos te das cuenta que tu cliente está un poco asustado en la cantidad de seguro, lo que necesitas hacer es revisar las cantidades otra vez. En este momento también quizás sería adecuado que no entres en el fondo de manutención. Recuerda que el propósito no es que el cliente se desmaye, sino que se sensibilice en las cantidades necesarias que la familia necesita tener. Si notas que tu cliente está tranquilo y de acuerdo, continúa y ten una discusión sobre el fondo de manutención. Ten en mente que Seguros Monterrey New York Life normalmente no va a asegurar más de 10 veces el ingreso anual de una persona. En esta área, entonces, decimos que el análisis de necesidades de efectivo detallado va a ayudar, y más importante, va a ayudar a tu cliente no solo a determinar la cantidad adecuada de cuánto seguro deberían tener, sino también qué tipo, porque el detalle nos da una indicación de si el seguro debería ser permanente o temporal. Entonces la lógica nos dice, hay que cubrir necesidades temporales,
con un seguro temporal y las necesidades permanentes con un seguro permanente. Entonces, fondo inmediato, temporal o permanente. Bueno, a menos que la persona sepa la exacta fecha del día que van a fallecer, en realidad necesita ser permanente. Liquidación de deudas. En la mayoría de los casos va a ser una necesidad temporal. Emergencia. Normalmente va a ser permanente, porque mientras más anciano se pone una persona, más valioso se convierte este fondo. Hipoteca. Normalmente va a ser temporal. Cuidado de niños. Obvio, temporal. Y la educación también va a ser temporal. Y por último, la manutención también es temporal. Entonces, ayudándolos a descubrir que hay necesidades permanentes que deben ser protegidas con un seguro permanente y necesidades temporales con un seguro temporal, es fácil para que ellos decidan que en realidad necesitan tener dos seguros, uno permanente y uno temporal. El análisis de necesidades de efectivo basado en ingresos es más fácil de usar, pero no es tan efectivo como el detallado. Ahora, las técnicas que usamos aquí para que una familia se mantenga en el mismo nivel socioeconómico normalmente necesitan el 100% de los ingresos actuales. Un fondo equivalente a 10 años de ingreso que es invertido de una manera conservadora va a proveer normalmente del 70 al 80% de esos ingresos. El resto va a ser proveído por las prestaciones y el seguro social que normalmente proveen el resto. Entonces, usando la misma lógica que usamos anteriormente, la cantidad de seguro permanente va a ser más o menos del 20 al 30% de esta cantidad. El compromiso monetario va a definir el porcentaje final. Entonces, para convertirte en un experto en llenar un cuestionario, al final necesitas hacer dos cosas a la misma vez. Primero, necesitas leer y estudiar los manuales y al mismo tiempo ver este video continuamente hasta que quedan firmes en tu mente. Y completar de 2 a 5 cuestionarios por semana por 20 semanas. Espero que este video te haya ayudado un poco en el arte y la ciencia de llenar un cuestionario. Muchas gracias. Okay.